Bueno, hola, ¿cómo les va? Hoy es miércoles, y es miércoles 21 de octubre, me parece, sí, 21 de octubre del 2020. Estamos en la clase de representaciones sociales de la Escuela Social, de la Escuela de Medicina, Superior de Medicina, vale el lapsus por lo que voy a hablar, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y me acompañan, como siempre, la adjunta, la doctora Mainetti, JTP, doctor Gloria. ¿Sí? Voy a ver un instante que quiero ver a lo siguiente. Quiero ver cómo puedo ver mejor la dimensión de esto. Bueno, a ver. ¿Ustedes ven todo el panel o ven a quién está hablando? Y eso depende de cada uno, María Clara, de cómo se configure su... Sí, y el tema es cómo estaré grabando yo, ¿no? Che, te voy a pasar Operador. no, porque el tema es que después no podemos grabar bien, vamos a seguir así. Bueno, miren, hoy vamos a tomar un tema que es muy interesante, digamos, se llama representaciones sociales, es un tema que es central dentro de lo que es la currícula de la materia, y vamos a empezar a tratar de ir definiendo. Ustedes tienen un PowerPoint que hizo María Marta, la doctora Mainetti, que está muy bueno como uno de los insumos. Tienen 3 insumos para la clase de hoy. Una pequeña biografía y síntesis de lo que es la vida de Moscovici y su obra, que es de una universidad peruana. Otro video que tienen es el de justamente uno de la Universidad Nacional de México, donde hay una persona, una profesora que se llama Groot Bois, Noel Groot Bois, de apellido, ¿no? Tiene un doble apellido, que ambos hablan sobre las representaciones sociales, y luego tienen el PowerPoint que hizo María Marta. Bueno, el padre de las representaciones sociales, a ver, perdónenme, ahí está, ahí está, voy a poner como para verme a mí. Chicos, ¿pueden bajar, por favor, pueden anular ustedes sus respectivos micrófonos? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el tema es el siguiente. Las representaciones sociales, el padre de las representaciones sociales es un psicoanalista rumano, pero que desarrolló toda su tarea intelectual en Francia, que es Moscovici. Se escribe Moscovici, algunos lo pronuncian Moscovici, bueno, yo lo pronuncio como lo dice Lacan y lo dicen los franceses, Moscovici. Moscovici crea el concepto de representaciones sociales en 1961 y muere hace unos pocos años, creo que en el 2014 o en el 2011, y ha escrito, digamos, fue rumano, sufrió los embates de la guerra, digamos, ¿no? Y de alguna manera, digamos, yo creo que las experiencias de su vida, escúchame, Galaxy J2 Prime, anulate el micrófono o anula el video, porque si no te estamos viendo, ahí está, perfecto, por vos te lo digo, gracias, ok. Bueno, el tema es que de alguna manera lo que aparece como representación social es una continuación de lo que vimos, que es cómo se entiende la realidad, y la realidad como construcción social. Las representaciones sociales, hasta que las crea Moscovici en 1961, tenían un antecedente que son las representaciones colectivas,
que es un concepto de Durkheim. Entonces tenemos representaciones colectivas y representaciones sociales. ¿Qué diferencia hay entre Durkheim, que es el padre de la sociología? ¿Qué representaciones hay entre Durkheim? ¿Qué diferencia hay entre las representaciones colectivas y las sociales? Las que venían pensadas como representaciones colectivas eran representaciones más estables, representaciones que en realidad el concepto de representación colectiva lo que implicaba era cierta fuerza o eficacia que tenía el conjunto de la sociedad como sobre el individuo, para performar, para conformar, formatear la idea del individuo. Y era más estable esta idea de representación colectiva. En cambio, cuando en 1961 justamente Moscovici toma el concepto de representación social, lo toma desde el psicoanálisis y va hacia la psicología social, un movimiento muy similar al que hizo Pillon Rivière. Pillon Rivière también en la Argentina hizo ese movimiento, en el sentido que fue desde el psicoanálisis a la psicología social, y entonces de estos conceptos del psicoanálisis trata de articularlos a lo que sería la representación social, a la representación colectiva, configurando así el hecho de la representación social. ¿Qué es la representación? ¿Qué son las representaciones sociales y para Moscovici? Son justamente un conjunto de conocimientos que tenemos sobre lo que nos rodea. ¿Podemos mutear los micrófonos, por favor? Muchas gracias. Muteemos los micrófonos, así podemos escucharnos mejor. Entonces, hay si no, digamos, perdón, profe, ¿no podrás mutearlos vos? Vos sabés que trato de abrirlo en participantes. ¿Dónde lo tengo que mutear? ¿Con qué? Porque abro en participantes y no me sale esa opción. Y tengo miedo de hacer lío. Creo que te aparece solo a vos porque sos la organizadora, pero yo no sé cómo ponerlo. Me parece que al lado de participantes hay como una flechita muy chiquita. Fíjate Sí, ahí. Sí. No, dice invita. Ahí, ¿no te sale mutear a todos? Perdón, Alt L. No, está para invitar. Por lo menos. No. Y aparece directamente en el botón. ¿Cómo? En el botón de participantes sale una pestaña a la derecha, donde estamos todos. A la derecha, sí. Y arriba creo que aparece que aparecemos. No. Ajá. No, es que. No, ya pasó la otra vez, que no lo encontré. Me parece que está en mute. A ver, voy a ver si acá no está en participantes, está quizás en mute. No, a la derecha. Igual hay pocos. Bueno, Lucas, muy bien, perfecto. Sigamos. Andrade, después Martu, Robertina. Fíjense, chicos, vamos. No es tan difícil. Fíjense si tienen su micrófono y lo apagan. Porque por ahí dejan puesto y no están escuchando, entonces ni saben. Los que ponen y se apagan la cámara y se van, les pedimos por favor que también muteen el micrófono. Como decían los profesores cuando daban las clases y yo era estudiante de la UBA. Los que se vayan a quedar dormidos, por favor, cuando se caigan, no hagan ruido para no despertar al resto. Entonces, acá es lo siguiente, cuando se conectan y se van, les pedimos que por favor dejen muteado el micrófono. Bueno, muy bien. Entonces, la idea de representación social, que es una idea de Moscovici, tomada o que tiene su antecedente en la representación colectiva de Durkheim, es un conjunto de conocimientos mediante el cual nosotros también conocemos la realidad. Conocemos la realidad y esta representación implica que, ayer lo estábamos hablando en la cátedra, ¿cuándo aparece una representación social? Todo conocimiento, si decimos que la representación social es una forma de conocer, ¿todo conocimiento es una representación social? No. Todo conocimiento no es una representación social. Por ejemplo,
lo que ustedes fueron aprendiendo de anatomía, lo que ustedes fueron aprendiendo de psicología inclusive, lo que ustedes fueron aprendiendo de FSH, ¿son representaciones sociales? No. Son representaciones sociales aquellos conocimientos que se establecen una vez que, como muy bien dice la autora Noël Groult-Bois, dice, una vez que se mueve el piso, hay algo que mueve el piso, ella usa otra expresión que es mover el tapete, porque a veces una expresión en francés, mover el tapete. Ella dice, una vez que se mueve el piso, se mueve el escenario, y tiene que aparecer un nuevo conocimiento que nos dé cuenta de la realidad. Entonces, de esa manera, digamos, lo que está en juego es que la representación social nos está obligada a generarse como un nuevo conocimiento a partir de algo nuevo que se produce. Esto es interesante porque, por ejemplo, la autora que nosotros les sugerimos, les indicamos que lean el video, dice, ¿qué temas son hoy de la representación social? Entonces está hablando en un video de hace 3 o 4 años atrás. Entonces ella dice, la nueva emergencia de la sexualidad, habla de los movimientos en México, habla de cómo los maestrandos o los que están estudiando en la facultad se vivencian. Por ejemplo, nosotros hoy no podríamos dejar de decir que una representación social que tenemos que estudiar es justamente el efecto de la pandemia sobre la sociedad. Por ejemplo, la próxima vez vamos a ver un trabajo que yo escribí para la facultad que se llama ¿no? Vulnerables y peligrosos. La idea de la pandemia como algo que movió el piso, que movió nuestra estabilidad hasta el momento, nos obliga a pensar qué es ese hecho como para convertirlo en una representación social. Quiere decir, un hecho de la realidad que altera el conjunto de las representaciones preexistentes hace que un nuevo, sí, así es, Joel. O sea que las representaciones sociales van a ir cambiando dependiendo del contexto. Sí, van cambiando a partir del contexto y esa es una de las diferencias que hay con la representación colectiva. La representación colectiva para Durkheim es más estable y la representación social para Moscovici es más variable porque tiene que ver, claro, exactamente Belén, muy bien, tiene que ver con la salud, el aborto, el suicidio, el SIDA, exactamente, porque son elementos conflictivos, el SIDA lo resalto, sí, es uno de los que se estudia y lo vamos a ver la clase que viene justamente con una gran autora que es Susan Sontag. Entonces, de hecho, es qué idea aparece con respecto a un determinado hecho que hasta el momento alteró el estado representacional de las cosas. Ustedes dicen, ¿qué será el estado representacional? Todos tenemos un estado representacional, desde el más intelectual de los intelectuales, digamos, hasta la persona más sencilla que va a trabajar, y más humilde, que va a trabajar diariamente en una tarea manual. Ambos, digamos, las representaciones psíquicas, las representaciones del mundo, las tenemos todos porque esa es el mundo para nosotros, es la representación que tenemos del mundo. Entonces, en ese sentido, lo que podemos justamente decir es que hay una dimensión de que el mundo es su representación, el mundo es representacional para nosotros, y la representación social pensada por Moscovici es una representación que me parece que avanza con respecto al tema de que hablábamos el año pasado, también en la clase pasada, de Berger y Luckmann, en el sentido de que a cada movimiento del estado estático o medio estático de la realidad, o cuando algo se ve muy sobresaltado, aparece la necesidad ante un hecho de generar un conocimiento sobre lo que está pasando. Por ejemplo, vuelvo a decir, la pandemia es un ejemplo de eso, y como ustedes han dicho, el suicidio, las sexualidades no binarias, el hecho de qué es lo que está cambiando, por ejemplo, el hecho de los... cómo se entera, ayer Maximiliano Loria traía el ejemplo de los pueblos originarios, digamos, en una representación social
cómo entendíamos la conquista de América unos años atrás y cómo entendemos la conquista de América actualmente, ¿se entiende? Cómo entendemos la dimensión de los pueblos originarios, inclusive justamente la profesora de la cual les indicamos que lean, que vean el video, justamente toma también esos temas. Entonces las representaciones sociales tienden a ser más de los individuos. Bueno, ahora vamos. Es muy interesante la pregunta, muy interesante. Claro, porque uno piensa representación y social. Está muy bien la pregunta. La pregunta que era, no me acuerdo, de Joel, no, de otro. ¿Me puedes decir, Maxi, de quién era la última pregunta? De Iñaki. De Iñaki. Muy bien, Iñaki, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ya te hiciste la clase. La pregunta es muy buena porque es el tema entre pensar la cuestión de el individuo y sociedad, que era lo que estaba leyendo, en el sentido de que hay representaciones compartidas. Entonces, la representación social es una representación que de alguna manera nos permite, como dice Moscovici, intercambiar, digamos, si yo hablo del fenómeno del peronismo en la Argentina, fue el 17 de octubre, y hablo del fenómeno del peronismo en la Argentina, vamos a tener ideas, podemos tener ideas encontradas a favor o en contra del peronismo, pero vamos a saber de qué estamos hablando como fenómeno social que irrumpe en 1945. Entonces, 75 años de peronismo en la Argentina es una idea en la cual nos permite, voy a tomar lo que me parece que sirve es lo que dice Moscovici en relación a retos, discusiones, digamos, la idea de poder pensar todos los cambios que se dan, se establecerían, uno podría decir, desde la influencia, hay una ida y vuelta, dice, o por lo que yo entendí, Moscovici, no es la idea, por ahí María Marta, y pueden acotar algo más, en el sentido de poder plantear que hay una idea del sujeto que va pensando determinadas cosas, pero ese sujeto es influido por el estado representacional social. No sé, María Marta, ¿cómo lo dirías? Sí, por ahí algo que pueda ayudar para entender. En realidad el concepto de representación colectiva, como lo pensaba Durkheim, y bueno, un poco como lo explicaba María Clara, tiene que ver con cómo el autor entiende la influencia de estas representaciones colectivas. Es decir, el autor Durkheim pone más el acento en la sociedad y sostiene que esas representaciones colectivas condicionan muchísimo a los individuos de esa sociedad. Entonces está pensando no a la representación colectiva como un motor de cambio social, sino como algo que hace que esos individuos en esa sociedad se manejen de esa manera. En cambio, cuando aparece el concepto de representación social, se piensa de una forma más dinámica, en el sentido de que son los individuos, también es colectiva la representación social, ¿se dan cuenta? No tiene que ver, tiene que ver con la manera de cómo los autores la entendieron. Profe, te hago una... Cómo entendieron el te hago una funcionamiento. pregunta, porque cuando ¿sí? hablaste de representación colectiva y dijiste medio como que los hacen actuar de una cierta manera, pareció más como hablar de manipulación por poco. ¿No tienen que ver con eso o es una cosa completamente distinta? Con un condicionamiento, como que las personas se mueven en una sociedad de acuerdo a esos condicionamientos sociales. Okay. Por ejemplo, a mí me parece... en cambio, la representación colectiva, un ejemplo podría ser la representación de clase social. Cómo se comporta la clase a mí me parece alta, importante cómo también... se comporta la burguesía, cómo se comporta el proletariado. Sí, ¿vos qué decís? Sí. Claro. No, importante destacar esta idea de que las representaciones sociales también orientan nuestro conocimiento de la realidad. Entonces, también de acuerdo a cuáles son las representaciones o el bagaje de representaciones sociales
que nosotros heredamos, tenemos, eso también va, como decía María Marta, a condicionar nuestro modo de conocer el mundo, de aproximarnos al mundo. ¿Por qué? Y bueno, porque nosotros vamos a tender a elegir de los múltiples hechos del mundo que se nos presentan, aquellos que de alguna manera van como confirmando nuestras representaciones sociales. Es decir, en términos muy criollos uno podría decir, bueno, voy a ver de la realidad muchas cosas que están muy relacionadas también con los canales que yo miro, digamos. Es decir, ¿por qué? Y bueno, porque lo que yo veo, de alguna manera, los medios de comunicación me van forjando a mí representaciones sociales. Y esas mismas representaciones sociales van orientando mi modo de aproximarme al mundo. ¿Sí? Por ejemplo, el Me grado parece de que hay una dialéctica. peligrosidad. Después yo puedo hacer una crítica de eso. Por ejemplo, Maxi, sería qué peligrosidad social hay en la Argentina, por ejemplo, qué grado de delincuencia. Cuando uno piensa, hay alto grado de delincuencia. Cuando uno va a fijarse y a leer papers específicos sobre eso, no hay un gran grado de delincuencia ni de hechos sangrientos en la Argentina comparados con otros lugares del mundo. Sin embargo, si uno ve la televisión constantemente, lo único que piensa es que hay un homicidio detrás del otro. Entonces es interesante ver esto. Quiero plantear algo que por ahí sirve. Las representaciones sociales son las representaciones... Perdón, María Clara. Sí, sí. Ay, no, perdón porque se acopló, por eso me pareció que te interrumpía. No, capaz que les quería decir que no se preocupen tanto por entender la diferencia entre representación colectiva y representación social, porque en realidad es un concepto que es similar, pero que son distintas maneras en que los autores las entendieron. Entonces, no es que la representación colectiva influye sobre la social o la social sobre la colectiva. O sea, la representación social o colectiva, como la llamaba Durkheim, es una manera de entender la realidad. Es la representación que los individuos se hacen de la realidad. Y es compartida, no es individual. Ambas hablan de algo compartido. La diferencia es cómo lo entendía Durkheim y cómo lo entiende Moscovici y todo el resto. Entonces nosotros estamos trabajando sobre las representaciones sociales tal como las entendieron los psicólogos sociales, ¿sí? Así que no es que nosotros les vamos a preguntar cuál es la diferencia entre... No es que son cosas distintas que están circulando, sino que son maneras diferentes de entender esa representación. María Marta, también se podría decir que la representación social, las representaciones tienen como antecedente la representación colectiva. Tienen como antecedencia. Exactamente. Miren, ustedes como concepto, tienen que entender esto. Antes de que se supiera que había receptores en las células, había toda una teoría biológica de cómo funcionaban los diferentes elementos dentro del organismo. Cuando apareció el concepto de una proteína que funciona como un receptor, bueno, sabemos que hay determinados elementos que actúan en tales receptores de membrana. Entonces uno puede decir, hay antecedentes del concepto de receptor de membrana. Sí, tiene como antecedente la representación. Todo tiene un antecedente, obviamente. Tiene una antecedencia, sí, tiene una antecedencia. Pero son conceptos. Pero son conceptos. Claro. La idea es que Moscovici era psicoanalista y Durkheim no. Esa es la diferencia. La diferencia es que Moscovici era psicoanalista y arma una idea. Miren, el texto, les voy a decir, en 1961, justamente hace su tesis doctoral con el texto, miren cómo se llama, ¿no? El psicoanálisis... de representación social es más moderno que el de representación colectiva. Exactamente, y en 1961 arma el psicoanálisis y su público y su imaginario. Quiere decir, el psicoanálisis, su público y su imaginario, que es el texto de Moscovici, arma la idea de lo que es representación social. Quiero decirles algo que me parece importante. La representación social son las ideas que tenemos sobre el mundo. Entonces, son representaciones de lo social. Me parece que así, poniendo ese de lo social, son representaciones sociales que tenemos de lo social.
me parece que ahí vamos, representaciones compartidas que tenemos de lo social. Para que algo sea una representación social, dice Moscovici, tiene que haber un conocimiento, una función, una elaboración sobre un tema. Por ejemplo, saber qué es la atención primaria en salud. Entonces, tengo que tener una idea, un campo lingüístico, entender cómo voy a pensar la atención primaria en salud, cómo voy a entender el fenómeno del peronismo, cómo voy a entender el fenómeno de la guerra la guerra en Medio Oriente. Se entienden que son representaciones que pueden tomar varios temas. Entonces él dice, tiene que haber un conocimiento, un funcionamiento sobre y una elaboración. Y la representación social es la que me permite, digamos, cambiar, modificar, entender los comportamientos y poder comunicarme. La representación social es el conjunto de conocimientos que nos permite hablar sobre un tema entendiendo de qué estamos hablando y a qué nos estamos dirigiendo. ¿Se entiende? Por eso es cómo entender al mundo. Es una representación social de lo social que entendemos, ¿se entiende? Y que todos participamos, hay grupos que participan, que hay diferentes representaciones sociales, diferentes ideas de pensar la representación social. Pero me parece que esto es importante. Lo otro es que tiene que ver que la representación social modifica el comportamiento y la comunicación. Si yo entiendo qué grado de peligrosidad hay en la Argentina, se puede pensar desde la política cómo es el que toma tierras, ¿es un delincuente o el que toma tierras es alguien que necesita vivir en esas tierras y está legitimado? Entonces, ese entendimiento de lo que yo sé históricamente, socialmente, de lo que comparto y armo, es una representación social, por ejemplo, de esto. Por ejemplo, acá también habría una irrupción. Miren qué interesante que en un tema territorial aparece algo, como dice ahí Grut Bois, la profesora que habla en México, justamente de cómo algo que hasta el momento estaba estable se desestabiliza y requiere de una interpretación. Esa interpretación, esa idea sobre lo que está pasando, empieza a generar una representación social, ¿sí? Que será compartida por unos grupos y otros no. Bueno, justamente habría que pensar cómo se comparten o no estas representaciones sociales. Y lo otro es la actividad que hace posible la representación social. Entonces, estos condicionamientos, estos condicionamientos para qué es una representación social, que es un conocimiento que entra en función, en elaboración, que trabaja sobre la conducta y la comunicación, y que hay una actividad psíquica que hace posible comprender qué es la realidad, es una representación social. Entonces, cualquier idea no es una representación social. Que ustedes sepan cuál es el valor de glucemia a la mañana, en ayunas, basal, no es una representación social. La representación social sería, por ejemplo, la idea que ustedes tienen de cómo se produce la diabetes, cuáles son las causas, el perfil de los diabéticos tipo 1 y tipo 2. Grupos ahí, cuando ustedes generan un conocimiento extendido sobre eso, sería una representación de quienes cabrían dentro de los grupos, por ejemplo, más de riesgo para tener diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. ¿Se entiende? El hecho de que ustedes tengan conocimiento sobre cuál es el grado de insulinemia, de glucemia, el índice OMA, cómo funciona el páncreas, si el páncreas es mejor estimularlo de a poco o no mucho, no es una representación social. Pero cuando ustedes elevan eso a una categoría más macro, y ustedes pueden armar una idea con respecto a cuáles son los factores que favorecen tal enfermedad, cuáles son los grupos de riesgo, cómo se llevan adelante políticas, eso está basado en una interpretación que yo hago por ahí, o que un grupo de personas hace, con respecto a hechos que hasta el momento no habían sido tomados como tales. Por ejemplo, el aumento de la obesidad en los niños.
El aumento de la obesidad infantil implica por ahí entenderlo como una representación social. ¿Cómo entendemos el aumento de la obesidad infantil? Como la nueva forma de desnutrición. ¿Cómo llegamos a pensar que la obesidad infantil es una nueva forma de desnutrición? Vieron que es una nueva forma, la nueva forma de desnutrición porque los niños comen, ahora voy, técnica, comen más hidratos de carbono que proteínas o fibras, etc. Tienen una alimentación, digamos, deficitaria. En general, si ustedes piensan, ustedes están en primer año y todavía no hicieron ninguna semana de integración. En general, si ustedes se ponen a pensar, las semanas de integración trabajan sobre alguna representación social. Los accidentes, la vacunación, la discapacidad, son ideas macro que hacen que se pueda hablar de esas representaciones sociales, quiere decir de cómo entendemos cierta problemática y cómo actuamos sobre esa problemática. Son cosas que impactan. Sí, las representaciones sociales son cosas que nos permiten variar el impacto, pero lo que impacta es lo que genera la representación social. Las modificaciones llevan a que haya movimiento significativo representacional, digamos. Sí, en un momento nosotros vemos constantemente, por eso Maxi les decía, que ¿qué sabíamos nosotros, o la mayoría de la gente, de cuántos respiradores había por jurisdicción? Bastó que hubiera una pandemia, que se empezaran a ver que eso era un problema, para que se pensara en hablar de eso. El hablar de eso, las ideas sobre eso, son la representación social. ¿Quedó claro? Esas representaciones también impactan la realidad. Sí. Sí, María Marta. Quería decir que a veces las representaciones sociales se generan más rápido que los conocimientos científicos. No sé si ustedes vieron una película hace unos años, capaz que no, pero que fue muy conocida, que se llama Dallas, el Club de los Desahuciados. Es una película que está ambientada en los años 80, cuando se estaba empezando a investigar sobre el SIDA, ¿no? Y el personaje, o sea, el protagonista, ni bien empieza la película, es digamos, el prototipo del macho, ¿no? Un tejano, vaquero, mujeriego, y cuando él se entera, cuando le da el análisis de que era positivo, dice, no puede ser, si yo no soy gay, ¿no? Estaba instalada en esa época la representación social de que el SIDA era solo de los homosexuales. Bien, entonces ahí la ciencia no llega, digamos, a dar todos sus resultados, y ya la representación social estaba instalada, ¿no? Y costó muchísimo salir de esa representación social. Todavía hoy, ¿no? Todavía hoy sigue estando esa representación social, cada vez menos, ¿no? Pero sigue estando. Hasta hace poco, por ejemplo, un varón homosexual no podía donar sangre, o sea, no se aceptaba la sangre donada porque se consideraba que era muy probable que tuviera SIDA, ¿sí? Entonces, bueno, ahí se puede ver cómo esas representaciones sociales se generan por algo que a lo mejor científicamente se dice o se establece, pero la representación social se instala mucho más rápido de lo que la ciencia puede avanzar, ¿no? Y establecer sus resultados. Corre más rápido. Vamos a tomar algo que también ha explicado María Marta, que es lo siguiente. La representación social es un conocimiento, voy a tomar las palabras de Moscovici, es un conocimiento con dispersión de la información. No es la representación social no implica una idea académica o una idea formalizada o una idea que ustedes estudian en la facultad. La representación social
implica una idea que él dice, es una dispersión de la información, y se pregunta, ¿es una insuficiencia del saber, esta dispersión de la información? Uno sabe, uy, sí, me parece que hay un problema con los mapuches bárbaro, sí, y después dice, che, ¿me das un café? ¿Vos qué sabés de los mapuches? No sé bien, pero eso es una representación social, hay un quilombo bárbaro. Quiere decir que la representación social es del sentido común, no es del tipo que viene y dice, buenos días, le voy a hablar sobre los mapuches genéticamente están plateados, y viene desde afuera y nos da la conferencia. No, la representación social es un conocimiento del sentido común. Por eso digo, desde el más humilde o más sencillo de los trabajadores o personas con un nivel de... no tiene que ver con el nivel intelectual o el nivel académico de las personas. Todos somos sujetos de las representaciones sociales. Todos somos sujetos, porque la forma para Moscovici que entendemos de entender al mundo se llama representación social. Entonces es del sentido común. Entonces es, uy, sí, medicina es muy difícil. ¿Vos estudiaste medicina? No. ¿Ahí tenés a alguien que estudió medicina? No, pero dicen que eso es una representación social. ¿Por qué? Porque funciona, hay un hecho que funciona sobre eso tiene efectos sobre los que van a estudiar medicina y dicen, bueno, es difícil o no es difícil. Puede ser que sea verdad, como dice muy bien Groot-Bois, puede ser que sea verdad, errónea o no. Es algo que funciona como un saber del sentido común que me da una idea sobre el mundo. No es una representación social que baja a la academia. Ustedes saben, cuando hablamos de la academia hablamos de la facultad, hablamos de los intelectuales, cuando hablamos de la academia hablamos de personas como Foucault, como Agamben, como personas que generan el discurso académico de las universidades, que es el discurso, por decirlo de alguna manera, voy a decirlo así, más informado, más culto, más abstracto, episteme, como vimos en la segunda clase, epistemológico. La representación social no es un episteme, les diría que es una doxa. ¿Se acuerdan que doxa era un tema de opinión? Bueno, la representación social es cómo pensamos las cosas sin darnos cuenta que las estamos pensando de esa manera. ¿Se va entendiendo? Bueno, ¿sí? Hagan algunas... Está muy bueno eso sí. Que dicen si los medios de comunicación tienen influencia, por supuesto. Son los que reproducen e instalan representaciones sociales. Porque imagínate que un canal no es de Moscovici, otro no lo regentea Freud, otro no lo representa Foucault, otro no, Steinreiber, no. Digamos, son negocios de opinión. Podríamos decir que los medios de comunicación son grandes fábricas de representaciones sociales. Podríamos entender eso. Son grandes fábricas de representaciones sociales. Entonces, de alguna manera, pero bien, obviamente, ante esto hay un pensamiento crítico, pero la representación social es un conocimiento del sentido común, es un conocimiento no académico sobre las cosas. Esto me parece que es central. Y ese conocimiento no académico sobre las cosas es el que mueve la mayoría de nuestras acciones. Acá Ludwig dice conocimientos masivos. Bueno, sí, lo que pasa es que masivo por ahí es un adjetivo un poquito fuerte, pero serían conocimientos, sí, lo puedes decir, conocimientos compartidos, podríamos decir, conocimientos compartidos. Mirá, por ejemplo, tomando lo que dice Ludwig. Una cosa que... Vamos a dar el ejemplo del nazismo, que me parece que es un buen ejemplo sobre esto. Digamos, cuando en 1939 Alemania invade Polonia y aparece, ustedes saben que Hitler había sido elegido por el pueblo alemán como su canciller, ¿no? Su primer ministro, en 1939 invade Polonia, entonces, ¿pero sobre qué idea? Seguramente sobre la idea, y esto está muy estudiado, todo lo que produjo la Shoah, que tenía que ver con que los judíos eran
tenían determinadas características, explotaban a la gente, eran malas personas, etc. Esa representación social es la que de alguna manera se impone como sentido común y es la que permite la idea de una acción política. Pero ven como la representación social es lo que va socavando sin que la gente se dé cuenta que es un conocimiento. No sé si la publicidad, porque es más que nada para ganancias económicas. Sí, es que la publicidad es para ganancias económicas, tenés razón lo que decís, pero también al mismo tiempo lo que tiene que ver es que vos tenés que saber muy bien manejar la representación social para ir a la ganancia económica, porque ya tenés perfilado el target, tenés perfilado el grupo social en la que vas, por ejemplo, tenés perfilado, vamos a tomar un tema local. A ver, ¿qué son las playas del sur? ¿Cómo fueron planteadas la idea de las playas del sur? Por ejemplo, playas para gente como uno, donde había naturaleza, donde para oponerse a qué otra representación social, a la playa popular, a la Bristol, a la que enfoca Crónica, con el tipo comiendo el sándwich de milanesa, claro, chetas, dice otra, Ornella, exactamente. Entonces, la idea, ahora, ese es un conocimiento académico, lo sacaron de la Facultad de Sociología, no, eso fue una idea que se va, obviamente, que se va transmitiendo, y ustedes piensen Mar del Plata como una ciudad de casi 1 millón de habitantes, pero cómo funciona en relación a las pequeñas diferencias. ¿Quién va a tal playa y quién va a la otra? ¿Quién vive en tan cuadra y quién vive en la otra? No es lo mismo vivir en una cuadra que en la otra prácticamente. Y uno dice, bueno, más o menos es lo mismo. Pero es según la representación social, eso es una representación social, la idea que tenemos del mundo, y es del sentido común, es no académica. Esto quedó claro, ¿verdad? Es no académica, es una idea, voy a decirlo así, me voy a jugar un poquito, es una idea descriptivamente inconsciente que tenemos, una idea descriptiva, porque no es el inconsciente freudiano y menos el lacaniano, pero es una idea que no tenemos consciente y que funcionamos como si fuera un saber, es un saber que no funciona, no funciona y que no sabemos que estamos sometidos a ese saber, porque Moscovici también lo que plantea es que es una actividad psíquica que hace posible un corpus, digamos, de ideas, digamos, ¿no? Él lo toma como una actividad sí, ¿no? Que una actividad propia del sujeto, subjetiva, que hace posible un corpus organizado de determinadas acciones. Entonces, lo que les decía era que para hacer una representación social tiene que haber dispersión de la información. Entonces, ¿qué dispersión de la información hay? Bueno, ¿qué son las playas del sur? Bueno, a ver, ¿qué es ser cheto? Bueno, a ver, ¿cómo son los estudiantes? ¿Qué diferencia hay entre los estudiantes de medicina de tal facultad y de tal otra? Nadie escribió, ni nadie hizo un manual, ni nadie publicó en la Karolinska eso. Pero es un saber que funciona y que nos tiene a nosotros como actores. Entonces, esa es como es un saber del sentido común, es un saber disperso, no es un saber organizado, la representación social. Otra cosa que pensé es, que estudiamos, es que tenía que ver con una de las preguntas que me hicieron. Conocimientos, saberes, claro, que van de boca en boca, efectivamente. Por eso digo, tiene mucho que ver con la doxa. Con la doxa, que era el nivel de la opinión. Ahora te doy la palabra. Por eso también... Sí. Sí, perdón. No, sí, María Marta. No, que por un lado, como ustedes están comentando ahí, pueden ser prejuicios, estereotipos, se pueden instalar todo ese tipo de, digamos, representaciones que uno podría decir negativas, ¿no? Pero también no es solo eso, porque también las representaciones sociales pueden promover cambios sociales hacia algo mejor, ¿no? Entonces, incluso ahora hay muchos estudios justamente de cómo tratar de cambiar representaciones sociales e instalar otros tipos de conocimientos de sentido común que promuevan cambios favorables, justamente que hagan lo contrario, que eviten un prejuicio. Sí, por ejemplo, piensen en las representaciones sociales, que esto lo hemos hablado, de los roles de género.
O sea, en los años 50 las mujeres no manejaban porque la representación social de la mujer era que no tenía que manejar, ¿no? Que no se las iba a arreglar con eso. Y bueno, fue necesario también todo un cambio de representación, ¿no? Para que hoy en día, bueno, las mujeres manejan igual que los hombres, pero eso llevó, digamos, unos cuantos años, o que las mujeres fueran médicas, ¿no? ¿Cuánto tiempo llevó, digamos, empezar a ver que las mujeres podían ser médicas? No fue al principio. Uy, se escucha mucho trasfondo. Muten los micrófonos, chicos. Por favor, muten los micrófonos. Claro, el matrimonio igualitario, por ejemplo. Cuando salió la ley del matrimonio igualitario, mucha gente salió a decir, bueno, eso no es natural, la familia no puede ser tiene que ser a través de un matrimonio heterosexual, ¿no? Entonces se cambia la representación social. No es un proceso sencillo ni que va de un día para el otro, ni tampoco es individual, que alguien preguntó, bueno, ¿puedo yo cambiar la representación social? Sí, pero te vas a tener que unir con otros, porque uno solo es difícil que influya, ¿no? Siempre hay que tratar de, para que influya y que se genere un cambio, tiene que hacerse algo colectivo. El sentido común. Claro, acá ven que están saliendo muchos ejemplos, sí. Sí, estas ideas de las enfermeras, campañas de concientización, etcétera, esto es tomado por la profesora, por Noel Brult Bois, en la Universidad Nacional de México, la Universidad Autónoma, perdón, de México, toma estos ejemplos. Quiero decir algo, también puede ser una representación social, la idea de cómo voy. Esperen, por favor, los micrófonos, a ver, ¿podés fijarte, Maxi, que los micrófonos abiertos? Y Manuel y María Marta, ¿no? Porque, Manuel y Liliana tiene prendido los micrófonos. Y alguno tiene prendido la tele, ese es el problema. Ya está, creo que ya lo muteé. Ya está. Ahora Una sí. cosa que por ahí todavía no, sí, ya lo muto. No salió a colación, al menos explícitamente, es el hecho de que las representaciones sociales ponen de manifiesto la dimensión conflictiva que muchas veces atraviesa nuestras sociedades. La sociedad no es algo homogéneo, sino que dentro de la sociedad hay diferentes grupos sociales que tienen representaciones divergentes respecto de una misma realidad. Y esas representaciones divergentes muchas veces entran en pugna y buscan de alguna manera imponerse, buscar el lugar de la palabra pública y habilitada, ¿sí? Entonces, en este sentido, las representaciones sociales ponen de manifiesto esta dimensión de conflicto. Hay una representación social de una determinada realidad que es diferente en los distintos grupos sociales. Y ahí se produce el conflicto, la pugna, la lucha por imponerse, por ser una palabra más autorizada, ¿sí? Entonces vemos, como decía María Marta recién, que las representaciones sociales van cambiando a lo largo del tiempo. ¿Por qué? Y bueno, porque una determinada imagen, ¿sí?, referida a algo de un sector se va como imponiendo, no violentamente, ¿no?, sino que se va como imponiendo en el discurso público sobre las otras. Quiero decir algo. ¿Rico? También la representación social no es sobre únicamente grandes temas. Yo entiendo esto. Uno puede tener la idea de cómo ir desde el puerto hasta Camet, si es mejor ir por la costa o si es mejor ir por adentro de Mar del Plata. ¿Vieron? Yo qué sé, el taxista dice, ¿por dónde quiere que vaya? Yo qué sé. A ver, es gracias a una representación social de cuál es el recorrido más corto
que yo hago o no ese procedimiento. No, tienen que sacarse la idea de que solamente la representación social afecta a la forma en que vemos el mundo, desde cómo hacer el asado, ¿se entiende? Cómo atender a un paciente, entender si la homosexualidad es una enfermedad o no, digamos, tiene que ver con grandes temas y también tiene que ver con los temas cotidianos. Eso me parece que es importante, digamos, porque justamente los temas cotidianos, a medida que se van tornando importantes para un grupo determinado de la población, van, como habíamos pensado antes, de determinadas minorías, digamos, uno podría decir, había determinadas minorías, uno podría pensar en la revolución, en las modificaciones y revolución sexual que había en los años 60, y cómo ahora esto se convirtió en un colectivo, digamos, pero cómo varió algo que era marginal a algo que era central. Pero también la representación social es la idea, por eso Moscovici dice, es una idea que tenemos, digamos, es un conocimiento, digamos, de alguna manera, él lo dice, dispersión de la información. Lo segundo que dice es que tiene que haber focalización del sujeto individual y colectivo. Y acá va una pregunta que creo que hacía Joel al comienzo de la clase, en donde Moscovici lo que dice es que entre el sujeto individual hay una focalización, para que algo sea una representación social, tiene que haber una focalización entre el sujeto social individual y colectivo, y que se implican, dice Moscovici, y alteran el juicio uno del otro. El individuo altera la idea que tiene sobre un grupo y el grupo altera la idea que tiene ese individuo sobre ese grupo. Se implican. Y lo tercero que dice es, que esto es más difícil de entender, que dice que es la presión a la inferencia del objeto socialmente definido, opiniones, problemas y posiciones sobre un hecho social. Tiene que haber una presión de la representación social a la injerencia de este objeto socialmente definido. Quiere decir que la representación social, por ejemplo, arma el conjunto planeros. Hace 20 años nosotros no sabíamos lo que era planeros, pero cuando se instala la dimensión de planeros es porque hay una idea sobre la idea asistencialista del Estado. ¿Qué dirían los sociólogos o los politicólogos o la gente? Bueno, ¿qué pensamos? ¿Un Estado más intervencionista o un Estado más paternalista que interviene tratando de regular las injusticias de la sociedad? ¿O pensamos un Estado más ausente que deja todo librado a la lógica del mercado? Bueno, por ejemplo, la idea de pensar, eso no es una representación social, esas son ideas del campo del episteme, pero ¿cómo eso se entiende como representación social? Poder pensar, son planeros, decía ayer Cecilia, la otra JTP, que es Cecilia Gastiarena, son planeros, luchonas, la idea de quién toma la asignación universal por hijo, se van a embarazar para tener, esa idea del sentido común, de la doxa, es la representación social. Después habrá gente que académicamente trabaja sobre las representaciones sociales. Entonces se podrá hacer un trabajo sobre la representación social del paciente, por ejemplo, de las pacientes operadas con cáncer de mama, y su efecto con respecto a ponerse o no una prótesis. Hay grupos de mujeres feministas que se oponen a la reconstitución, por ejemplo, de la mama, y lo que explican es que eso es un síntoma de estar sometido a los hombres y no bancarse, por ejemplo, esto. Bueno, eso en un momento puede ser tomado por la academia, puede ser tomado como objeto de estudio, sí. Ahora, ¿cuándo es una representación social?
es una representación social mientras que está funcionando como diciendo, es mejor que no te operes, que te pongas el expansor, que no te pongas el expansor, que te hagas cirugía estética o no. Entonces, la dispersión del conocimiento hace que una representación social sea tal, esta idea de la actividad, digamos, de la focalización y interacción entre el sujeto colectivo y el sujeto individual, y la corporización de un objeto determinado. Eso define el estado de conocimiento al que llamamos representación social. Entonces, no todo conocimiento es una representación social, el conocimiento académico no es una representación social, aunque el conocimiento académico trabaja sobre las representaciones sociales y hace el estudio de eso. Básicamente podemos decir que la sociología en parte es eso, entender esto, ¿se entiende? Entonces, la representación social no es un estudio de la academia. Lo que les estamos diciendo es que ustedes se van a encontrar con su práctica de médicos con las representaciones sociales de las enfermedades. Entonces va a venir el tipo y le va a decir, no, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, ¿no? Que es, no sé si lo di en la primera clase o no. ¿Vieron cuando la gente viene y dice, no, doctora, yo vengo porque tengo hipotiroidismo, pero tengo una alta y una baja, tengo un hipotiroidismo y también tengo pero tengo la otra alta, así que no es un hipotiroidismo, tengo de las dos. Entonces uno piensa, ay, no, lo que tiene es que, lo que tiene es la T4 baja, por lo cual tiene la TSH alta. Entonces, la hormona previa aumenta, entonces una forma de diagnosticar hipotiroidismo, que es la cantidad de T4 y T3 libre en sangre, se puede demostrar académicamente sabiendo que aumenta la TSH, pero eso lo saben los médicos que saben el concepto del eje hipotálamo hipoficiario glándula blanco. Entonces, en ese sentido, uno tiene... Pero la gente, cuando habla del hipotiroidismo, dice, tiene una baja y una alta. Entonces, cuando usted viene el paciente, viene con su conjunto de representaciones sociales. Y ustedes, otra vez les vuelvo a decir algo que les dije en la clase pasada. Arti me persigue hasta en los sueños. Dice, bueno, ¿qué es el accionar del médico? Es intervenir en la representación social. Porque el saber médico, el orden médico, interviene en la representación social, porque interviene de una manera que también puede ser vista como una representación social. Pero el saber médico es un saber organizado desde la academia que cada médico lleva, dijimos, la medicina, por eso no es un episteme, es una praxis, porque tiene este costado dentro de la representación social. Entonces ustedes van a intervenir, como cuando sean médicos, y ahora como estudiantes de medicina, van a intervenir de una manera particular en las representaciones sociales que tiene cada sujeto, que los va a consultar, por supuesto, con respecto a su propio síntoma, a su propia salud, a la propia idea de la fertilidad, la infertilidad, digamos, cada uno va a llevar sus representaciones sociales, va a llevar la idea de que tomar té de tilo a la noche calma, y eso también es una representación social extendida. No se necesita ser un militante para tener una representación social. Esto me parece importante, María Marta, que lo ampliemos un poquito. Todos somos sujetos de las representaciones sociales. Sí, tal cual. Estaba pensando, ¿te acordás, María Clara, cuando hace unos años dimos una charla sobre trasplantes en una semana de integración? Y justamente, bueno, trabajamos esto, ¿no? Como, por ejemplo, cuando empiezan a desarrollarse los trasplantes de órganos en medicina, hubo que también, mejor dicho, se fueron instalando distintas representaciones que muchas veces obstaculizaban y todavía hoy obstaculizan el tema de la donación y de la donación de órganos, por ejemplo.
y tiene que ver con las representaciones sobre la muerte, con la representación del cuerpo, con la representación de un órgano, ¿no? Entonces, por eso por más que hay leyes y tantas regulaciones, hay que trabajar muchísimo. Por ejemplo, cuando una persona muere y está ya en condiciones de donar un órgano, de un órgano cadavérico, como la persona está conectada a un respirador y está respirando aunque está muerta, los parientes muchas veces no quieren, o sea, no aceptan la donación porque piensan que todavía no está muerto, o que si el cuerpo no está entero no es lo mismo. En fin, hay un montón de representaciones justamente o creencias que son, digamos, que están instaladas de tal manera que hacen que, bueno, a veces una práctica como esta no pueda realizarse. Por eso y hay muchos estudios sobre representaciones sobre la muerte y el cuerpo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, lo que en el material que les dimos, la profesora de la Universidad Autónoma de México lo que dice es, no cualquier cosa es objeto de la representación social, porque debe tener importancia, cambiar parámetros combinatorios, tiene que ser un reto, tiene que implicar una discusión, quiere decir un nivel de conflicto, como dijo Maxi, tiene que implicar, y da tema a trabajos, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante. Entonces, vamos a decir, para ir cerrando la clase, la próxima, vamos a decir lo siguiente, el padre de las representaciones sociales, en 1961, lo tienen ahí en el excelente PowerPoint de la profesora Mainetti, es Moscovici. La otra gran autora es Jodelet. Vamos a trabajar nosotros la semana que viene a un autor que se llama Rodríguez Alzueta, que es argentino, que me parece que toca ciertas representaciones sociales que tienen que ver con la Argentina de hoy. Pero entonces, ¿qué son las representaciones? Tenemos a Moscovici, a Jodelet, la influencia del psicoanálisis sobre esto que es una representación social, y la representación social justamente no es cualquier conocimiento, es un conocimiento que tiene una determinada importancia, que cambia parámetros para combatir, que implica un reto, que implica una discusión, un nivel de conflicto, una toma de posición, aunque uno no sea militante de un partido, toma una posición, no, ¿para qué va a haber tal cosa? Que haya fútbol o no, yo qué sé, ¿se entiende? Implica una toma de posición, ¿no? Bueno, y que esos temas que son representaciones sociales, luego se convierten en trabajos de la academia. Entonces, y que es un saber difuso del sentido común, esto es muy importante, la representación social no es un saber académico, sino un saber que nos mueve a todos de una forma u otra. Bueno, la semana que viene vamos a seguir trabajando con Rodríguez Alzueta y con la pandemia y cómo implicaría esto las representaciones sociales con respecto, y Susan Sontag, con respecto a lo que implica. Y con Sontag también, ¿no? Susan Sontag. Susan, lo acabo de decir, sí, porque hay un delay. La idea que toma también, perdón. La idea que toma Moscovici y que es planteada por esta profesora en México es la idea del entendimiento social de las metáforas. Así que ahí está jugada totalmente Susan Sontag, porque dice que la representación social es la interpretación de las metáforas. Bueno, es la primera clase sobre representaciones sociales, vamos a seguir la semana que viene. ¿Quieren preguntar algo? ¿Tienen algún comentario más que hacer? Bueno, muy bien. Gracias. Profe, en el PowerPoint... ¿Cómo? Yo tengo una duda. En el PowerPoint había una parte que como que... no sé si era como una clasificación o qué de las representaciones que hablaba de saber, identitarias, de identidad, funciones justificadas. ¿Eso es una clasificación de las distintas representaciones sociales que puede haber? Son las funciones, porque también los autores hablan de que las representaciones sociales nos permiten comunicarnos, interpretar la realidad, conocer, o sea, son las distintas funciones que
Por que ejemplo, tienen las representaciones sociales. la identitaria, si vos decís yo soy de Boca, es una representación social de cómo es el hincha de Boca. ¿Se entiende? Es una función identitaria Claro, sí. que tomás. ¿Qué otra función Buenísimo. está en el PowerPoint? Hablaba una de saber, ponele. Claro, bueno, el saber tiene que Claro. ser un saber difuso que no es un saber académico, digamos, sino del sentido común. Bien, joya, gracias. No, de nada. En este momento seguro se están desarrollando investigaciones sobre las relaciones sociales que se generan con la cuarentena, el aislamiento. Vieron que hay un montón de investigaciones que han empezado a surgir, y muchísimas tienen que ver con esto, con la representación social de esta nueva enfermedad, de la pandemia, del aislamiento. Yo tengo una duda, pero no es sobre los conceptos, sino porque ayer en el grupo estaban preguntando cuándo cerraba el foro de la semana pasada, así ya lo pongo en el grupo hoy, ya sabemos. Hoy. Hoy. Sí, sí. Bueno, ahora después. Hoy. Gracias. Les damos tiempo hasta hoy. Mañana ya arrancamos con el nuevo. Yo, profe, le quería hacer una consulta. ¿Las clases se suben por casualidad online a algún lado o algo de eso? Porque tengo un problema con el Webex, por ejemplo, me funciona, pero el Zoom a veces me agarra y a veces no en el teléfono, y en la computadora directamente no me agarra. Mañana esta clase está subida y está subido el link a YouTube, al canal de YouTube. Mañana, ahora lo transformamos en MP4 con el profesor, le ponemos una etiqueta y vas a ver, entra al canal de YouTube, que está el link ahí que se llama María Clara Arista, entras al canal de YouTube y ves las clases grabadas, ¿sí? Y está en el campus, se publica el link en el campus. Genial, buenísimo. Mil gracias. De nada. Sí, es una profe youtuber. Bueno, que les vaya muy bien, gracias por acompañarnos y nos vemos la semana que viene. Chao, hasta luego. Gracias, profes. Chao. Buena Chao, semana. que termine bien la semana. Chao, gracias. Chao. Igualmente.